Muchas gracias. Buenas noches con todos los participantes. Desde la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar les damos la cordial bienvenida a este magno evento, el cual se nombra como el curso de diabetes mellitus tipo 2 en modalidad online. Este curso está dirigido para médicos, para nutricionistas, profesionales de enfermería, estudiantes del área de salud, profesionales de la salud involucrados en el cuidado de las personas con diabetes. Como profesores internacionales que nos acompañan en este evento está el doctor Jay Jubrock, que es médico familiar y diabetólogo de la Universidad de Tauro. Y también con nosotros está la doctora Melissa Belek, médica familiar, médica osteópata de la Universidad de Tauro. Les queremos indicar que la metodología para este curso es por medio de conferencias y discusiones de caso. Y también en lo posterior, talleres sobre el mismo. Los avales que tenemos para este curso están otorgados por la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar y también el aval académico de la Universidad Técnica Particular de Loja. Consta de 40 horas y también se necesita de un certificado de aprobación, el cual se va a realizar por medio de un test. Es importante y solicitamos a todos los participantes que mantengan sus micrófonos apagados. Les indicaremos en el momento que se pueda realizar alguna pregunta o por medio del chat. Y vamos a dar inicio a este evento que se realizará 2 veces por mes, desde enero hasta octubre del 2024. Les damos un caluroso bienvenida y que disfruten de este evento académico. Muchas gracias. Buenas noches con todos y todas. Soy Susana Alvear. Por ahora soy la presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar y agradezco a todos ustedes su presencia en este curso que va a tener una modalidad virtual con profesores que de base son médicos de familia, pero que han desarrollado todo un aporte científico en el control de la diabetes. Ya estuvieron con nosotros hace algunos años en el Ecuador y ellos conocen la situación y lo que nosotros tenemos aquí en el país. Espero que este curso ayude a mejorar y a poner en práctica todos los conocimientos que como médicos familiares debemos dar a nuestros pacientes. Bienvenidos. Melissa, gracias por tu apoyo, gracias por estar aquí y ya te cedo la palabra y también agradezco a la Junta Directiva de CENF que apoyó el desarrollo de este curso. Buenas noches y bienvenidos. Melissa, creo que podemos empezar. Ok, gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Melissa Belek. Mucho gusto. Hablo español, no es perfecto, así si no entiendes algo que yo digo, por favor, digan algo en el chat para Susie y podemos usar ella para un intérprete si es necesario. Gracias. Ok. Y Jay va a ser aquí muy rápido. Es el fin del día en California y todavía está en una clase por probablemente 5 minutos más. Un momentito. Tal vez solo indicarles, Melissa, que vamos a tener como una conferencia de más o menos 1 hora 20 minutos. Y al final de este tiempo vamos a tener un tiempo para preguntas, comentarios, inquietudes Ok. y poder intercambiar ideas. Ok. So, así 20 minutos a 20 minutos por todo. O 20 minutos al fin. Creo que podemos hacer 20 minutos al final, pero si es que Ok. hay algún comentario o alguna inquietud mientras se da la conferencia, por favor, levantar la mano a través, a través del chat y nosotros estaremos listos para responder. Ok. Muy bien. ¿Puedo tener screen share?
Star, ¿puede compartir, por favor, la pantalla? Sí, Sí. ya está habilita. Ya. Ok. Ok, muy bien. So, para esta primera clase vamos a hablar sobre epidemiología de diabetes y en todo el mundo y en América del Sur y Ecuador y las causas de esta epidemia. Ok, so, no está aquí ahorita, soy yo. Soy una médica familiar de los Estados Unidos, vivo en California, trabajo como un asistente profesora en Toro Universidad, California, y también soy un diabetóloga de atención primaria. Um, Hago mucho de salud mundial y salud pública y tengo algunas fotos y uno es con algunas personas de puse hace muchos años, como 6 años, y uno es en Tanzania. Y esto es Toro con puse. So, hay una foto de todos, de yo y Dr. Shubrook y Susie Galito en mitad del mundo. En el pasado, nuestras universidades trabajamos juntos en un programa para prevención de diabetes, algunas investigaciones en Loja y Canoa, y fue un curso de diabetes también en 2017. Y esto es nuestro equipo en California. En esta foto es casi todo el equipo y hay muchas personas. Hay médicos, farmacéuticos, enfermeras y todo. Y es un muy gran equipo. And se llama el Dream Team, el equipo de sueños. Estos son temas del curso para esta clase. Creo que tienen en su Canvas también. Y si ustedes quieren que hay un poquito diferente orden o algo, dicen a nosotros porque tal vez es mejor si un tema es más temprano que otros, pero ahorita es el horario. Ok, así. Primero vamos a hablar como diabetes, tendencias mundiales. Por muchos años, el número de personas con diabetes está más alta y más alta y más alta en todo el mundo. Y primero fue peor en los Estados Unidos y ahorita es todo el mundo. Y en años recientemente es más y más países en América del Sur, África y particularmente Southeast Asia. Y pueden ver aquí que hay la probabilidad que hay un 50% personas más con diabetes en América del Sur a 2045. Y así es muchas más personas. Ahorita es 32. Y pueden ver también que en África hay un incremento muy, muy rápido de 24 millones hasta 55 millones. Y así es un problema muy grande por todos en el mundo.
hay más estadísticas aquí. Es de Federación Internacional de Diabetes. Así es como 1 en 10 adultos tiene diabetes en el mundo. 1 en 18 adultos tiene como prediabetes y 3 en 4 personas con diabetes viven en países con menos dinero. Una otra cosa muy importante aquí es que 1 en 6 personas tiene embarazadas con alta glucosa. Y esto tiene muchos efectos para las mujeres y sus bebés. Y una otra cosa muy importante es que todo el mundo para el dinero para la salud es casi 12% de todo el dinero para la salud en el mundo. Así es mucho, mucho. Y cada año, aproximadamente 7 millones de personas se mueren de diabetes. Sí, es un gráfico importante sobre alta glucosa durante embarazadas. Y pueden ver aquí que la parte del grafo a la derecha es América del Sur y hay menos de todo en número, pero hay más prevalencia. Así, hay muchas mujeres y muchas embarazadas afectadas de alta glucosa durante los embarazadas. Y hay algunas estadísticas más aquí que son importantes para mostrar el gran problema que es diabetes en el mundo ahorita. Uno de estos que significa es 2024 parece que va a ser 784 millones de personas con diabetes y es más de aproximadamente 250 personas más. Es mucho. La otra cosa es, hay partes grandes en el mundo a donde no tenemos datos muy bien. Y es como África, especialmente, no tengo mucho de estos países. Y partes en todos los países que son más rurales, también no tenemos muchos datos. Y así es posible que este número va a ser mucho más alto. Vamos a hablar un poquito sobre el epidémico de diabetes durante muchos años y las causas. Y así pueden ver que en todo el mundo más y más personas hacen diabetes en todas las partes del mundo. Así pueden ver América del Sur aquí y en el año 2000 fue como menos de 10 millones de personas con diabetes y creemos que va a ser como 50 millones en como 20 años. Y así es similar en todo el mundo. Y ahorita no tenemos un plan mundial para esto y muchos gobiernos, incluyendo los Estados Unidos, no tienen un plan para
todo lo que necesitamos con esto, todos los medicamentos, todas las complicaciones. Esto es de los Estados Unidos porque tenemos datos muy buenos por muchos años y no pude encontrar algo similar para otros países, pero creemos en todo el mundo es más o menos como así. Y así en los Estados Unidos, en la primera parte de esta foto, hay obesidad y hay algo de obesidad aquí en el siglo XX, pero no todos los estados en los Estados Unidos tienen mucho aquí. Y aquí para el diabetes hay mucho menos que la obesidad para el porciento. Pero pueden ver que en el año 2000 hay más personas con obesidad y abajo hay más personas con diabetes. La misma aquí para el año 2014 hay, en la mayoría de los Estados Unidos hace 10 años tuvimos más que 25% de personas con obesidad y ahorita es más cerca de 40, es mucho más. Y es similar para diabetes, más y más de 9% en 2014 y ahorita es un poquito más que 10%. Sí, es mucho y es similar en mucho del mundo estos porcientos de personas con diabetes ahorita. Ok, so vamos a hablar sobre las estadísticas de América Latina y Ecuador. Esto es la obesidad en América Latina. Y, podemos ver algo similar en los Estados Unidos en las últimas slides con, más personas con obesidad que en el pasado, pero esto es de el año pasado, es de 2023. Y así podemos ver en Ecuador, hay 20 a 25% de adultos con obesidad y en niños hay 10 a 50, lo siento, 15% de personas con obesidad. Y pueden ver que en México y en Argentina hay los números más altos por esto y esto es similar por muchos años como esto. Un poquito más aquí, así pueden ver que en el Ecuador hay más o menos cerca de 6% de personas con diabetes que son adultos y no son mayores. Y esto es similar a otros números. Para todo América del Sur y América Central, 1 en 11 adultos tienen diabetes. En total es 33 millones. Y probablemente va a ser 48% más. 1 en 3 personas con diabetes no tiene diagnosis y esto específicamente es muy importante para nosotros, para médicos familiares, porque normalmente atendemos todos los pacientes en las clínicas primarias y no hay mucho
otros médicos que hacen esto. Y así es muy importante para pensar en esto cuando tenemos citas con nuestros pacientes. En América del Sur, diabetes es la causa por más que 400,000 personas en 2021. Y diabetes secuestra más de 65 billones de dólares en 2021. Y claro, es mucho dinero por esto. Y 1 en 6 de partos en esta parte del mundo, las madres tienen alta glucosa en las embarazadas. Y esto tiene efectivos para las madres. Hay mucho más riesgo para problemas con los partos. Y para los bebés hay mucho más complicaciones con los partos y también los bebés pueden tener problemas con su glucosa cuando están como 1 o 2 días. Y también estos niños en el futuro tienen más riesgo para la obesidad y para diabetes también. Aquí hay un poquito más datos y un poquito más proyecciones. Y pueden ver, ahorita es 2021, en aproximadamente 20 años, 2045, y como todo más alta y más alta poco a poco, como ahorita. Pero parece que va a ser como 15% de personas con diabetes en 20 años, y es mucho. Y 20 billones más dólares para todo el cuidado por estos pacientes. Sí, es similar al slide anterior, pero es de Ecuador solo. Y pueden ver en Ecuador es similar, pero esperemos que va a estar un poquito mejor en Ecuador, porque el porciento de personas con diabetes tal vez es un poquito más bajo. Y eso no es común. Y si esto pasa, esto es muy bien y probablemente es de algunas intervenciones de salud pública. Pero la cosa que no sabemos es no todos los datos del tiempo de COVID son acurados porque fue muy difícil para tener todos los datos de cosas que no fueran COVID en esta parte del tiempo. Y así, probablemente necesitamos esperar un poquito antes de estamos seguros en esto. Pero todavía si el porciento de personas con diabetes se baja, hay más personas con diabetes en total porque hay más y más personas. Y pueden ver también a la derecha, este gráfico no es tan rápido se sube, pero todavía sí. Y esta parte que no sube mucho es durante COVID. Y así no estamos seguros ahorita que es correcto. Ok. Estos son los principales
causas de muerte en Ecuador por el año 2022. Y para mujeres y hombres, diabetes fue la segunda causa de todas las muertes en Ecuador. Solo enfermedades isquémicas de corazón tuve más. Sabemos que actualmente personas con diabetes frecuentemente morir de enfermedades isquémicas del corazón. Es parte del riesgo con obesidad y alto colesterol y todo. Y así, los tres causas más comunes, todos son más o menos relatados a la obesidad y todo, porque tres es enfermedades cerebrovasculares y esto también es similar. Este es de mujeres y es similar, es segunda todavía, un poco diferente, un poquito más alta, para diabetes casi 7%, pero claro, es un problema significativo. Esto es un gráfico un poquito más específico del Ecuador, pero puedo ver aquí también de mortalidad es segundo para todo el país. Okay, esto es muy importante para entender la problema de diabetes en todo el mundo y en América del Sur y en Ecuador también. Y así podemos ver la prevalencia del sobrepeso en niños menores de 5 años en América Latina. Y el parte azul chiquita es el número en el año 2000. Y así en no todos los países, pero la gran mayoría, hay mucho más niños con sobrepeso y obesidad que en el año 2000. Y pueden ver Ecuador aquí. Aproximadamente 4% de los niños en Ecuador tuvieron obesidad o sobrepeso en 2000 y ahorita es más cerca de 12% y así es como 3 veces más, mucho más. Y así la pregunta que tenemos, claro, es ¿qué causa la epidemia? ¿Por qué tenemos tantas personas con diabetes cuando en el pasado no tuvieron mucho? Y, no sé todas las cosas que, que son parte de esto, pero tenemos, algunas ideas y estamos seguros que hay algunos problemas con la comida y actividad física, pero también hay problemas con la sociedad. Y así es como ahorita todos de nosotros probablemente vivo algo con en inglés, diabetogenic environment, como un medio ambiente que es fácil hacer las cosas que causan diabetes. Y pueden ver a la izquierda que hay cosas como comida rápido, sodas, los carros, porque la mayoría de gente en muchos lugares
siempre están manejando a algunos lugares y sus trabajos y no estamos caminando mucho. Así, esta parte general a la izquierda es para todos. Necesitamos vivir en este mundo y es más difícil para ser saludable. A la derecha es cosas que cada persona, pueden elegir, pero a veces no es fácil elegir las cosas saludables y vamos a hablar un poquito más de esto en las otras slides. Esto es algo importante sobre, lo siento, sobre la alimentación de niños. Y sí es una cosa que ha cambiado rápidamente en los últimos años. Y así podemos ver aquí la prevalencia de consumo de alimentos procesados, así es gaseosas, otras bebidas, comida rápido y snacks en los últimos 7 días, en años de 10 años hasta 19 años. Y podemos ver aquí que es muy, muy alta. Para gaseosas y otras bebidas con azúcar, es más o menos 80% por todos estos grupos en la semana pasada tomando estos. Para comida rápido es más o menos 50% para todos y para snacks más o menos 60%. Y esta es una cosa que es muy difícil porque estas cosas son en todos los lugares, todas las tiendas. Frecuentemente son más baratos que otra comida. Hay partes del mundo que tienen un tax, un impuesto para estos, pero no en mucho, no en los Estados Unidos, solo en como 3 ciudades. Creo que hay partes de México que hacen esto y esperemos que con esto los niños y todos va a, comer y beber menos de estos porque no son tan baratos, pero no estamos seguros ahorita que este plan está funcionando, pero espero que sí. Una cosa que es muy complicado con esto es que la alimentación y diabetes son más complicadas que creemos. Pensamos que, el problema con diabetes es personas comen mucho y tienen obesidad y después de esto tiene diabetes. Y a veces esto pasa, pero no para todas las personas con diabetes y también frecuentemente personas con diabetes tuvieron un tiempo de la vida con algo problema de comida. Y esto posiblemente es que no tuvieron nada de comida. Es posiblemente que tuvieron algo como en inglés decimos eating disorder, pero no comer normalmente, a veces como mucho y a veces vómito y a veces come muy poquito. Y hay mucho
evidencia que esto causa más problemas con la regulación de azúcar y más problemas con personas diabetes en el futuro. Y estas personas tienen diabetes más frecuentemente y también frecuentemente su azúcar es más difícil para controlar. Y esto es de un periódico de la Organización Mundo de la Salud en las Américas. Y este artículo dice que lo sabemos, que hay muchas personas aquí que tienen sobrepeso y obesidad, pero también muchas personas sufren de hambre. Y pueden ver aquí la inseguridad alimentaria continúa en aumento en la región. La región se enfrenta al desafío de la malnutrición. Y una cosa muy interesante, pero muy difícil, es en América Latina y el Caribe tiene el costo más alto del mundo para un dieta saludable. So, parte de esto fue, todos los cambios con COVID. And COVID, cambios en el gobierno, cambios en todas las tiendas que ha afectado esto. Esto es muy interesante porque hay cosas aquí que afectan el riesgo para la obesidad y también para la diabetes. Y pueden ver aquí, hay mala nutrición y hay ciclo de vida. Y así en partes diferentes de la vida hay problemas un poquito diferentes con la nutrición. Y creo que esto slide es muy importante porque podemos ver que muchas de estas cosas que causan obesidad y diabetes y todo empieza aquí. Cuando personas son fetos o son muy pequeños y hay cosas que personas no pueden controlar. Y es como cuando madres están embarazadas, si tiene mala nutrición, si, tiene una condición social muy difícil, si no tener suficiente dinero, esto causa problemas como el feto no crecimiento apropiadamente y frecuentemente cuando nació, tiene muy bajo peso y es difícil. Y también otra cosa en la infancia y niñez son cosas que los niños no pueden hacer nada sobre esto, pero cuando están más grandes, ellos van a tener todos los problemas de esto. Y pueden ver aquí de todo de estas cosas que los niños no tienen mucho control de nada aquí. Resultó en una condición social más difícil, un ambiente obesogénico. Es como antes. Son más sedentarismo e inactividad
tienen más malos hábitos de alimentación y todo. Okay, lo siento. Esto es muy interesante porque hay cosas que afectan a los padres y los abuelos y todo que afecten sus niños. Y siempre estamos tratando a entender por qué algunas personas tienen una riesgo más alta y por qué algunas personas pueden comer la misma como otras personas y uno tiene diabetes y uno no. Y hay poco a poco datos de esto. Hay algo que dicen que hay parte genético, hay algo que dice son partes de la comida en la infancia y todo, pero una cosa que los investigadores estudiando un poquito más es cuando fue hambrunas muy grandes en algunas partes del mundo que fueron muy, muy mal y casi todos son afectados. Así pueden ver en Holanda durante la Guerra Mundial II fue una parte de esto cuando por un invierno fueron casi nada de comida. Y para estas personas hay investigaciones sobre madres quien fueron embarazadas en este tiempo y sus familias. Y así pueden ver que si todo en el primero generación, tal vez más o menos está bien, pero los niños de los niños frecuentemente tienen problemas con la salud y cosas frecuentemente en esta causas es, lo siento, cosas que son frecuentemente un problema de esto son cosas como problemas con el corazón, presión alta, alta colesterol y obesidad y diabetes. Y fueron otros estudios en un hambruna muy mal en China y uno muy mal en Escandinavia. Y en China tuvieron similar resultados. En Escandinavia es un poquito diferente porque la investigación es sobre cuando los niños no tuvieron mucho comida cuando eran pequeños, antes de como 12 años. Y con esto, frecuentemente, los niños de los niños siempre, no siempre, pero frecuentemente vivieron un poquito más largo y a veces tienen menos problemas con colesterol y todo. Y esto es el estudio de los epigenética y es como cuando hay investigaciones en cambios en el DNA en inglés, pero creo que es DN o algo en español, lo siento. Una cosa más para entender es cuando pensamos en cómo algunas personas tienen diabetes y cómo otros no, es para cuando hay muy diferente cantidad de diabetes en partes diferentes o en personas diferentes en el país. Y
Este estudio fue para toda América del Sur y América Central. Y podemos ver que en Perú fue un estudio con personas en la costa y otras personas en la selva o las montañas. Y estas personas que viven no en la costa y con un poquito menos de un sitio urbano, tienen mucho menos de diabetes. Y lo siento, esta parte no es la costa, es las montañas. Y otra cosa muy importante, porque hay muchas personas indígenas en Ecuador y en América del Sur y todo, y muchas personas mestizos también, que esto. Hay grupos indígenas, se llaman los mapuches y aymaras en Chile, y tenían el porcentaje más bajo de diabetes en el mundo cuando viven en las montañas y hacen la vida normal para ellos. Pero cuando moverse a, lo siento, a una zona urbana, tiene mucho más diabetes. Es como, al menos en el mundo, hasta como 7 o 8%. Y así vamos a hablar un poquito sobre esto porque es muy importante para todos de nosotros y especialmente en Ecuador. Cuando hay estudios en varios indígenas grupos, frecuentemente más de 10% de adultos en estas poblaciones tiene diabetes. Esto es muy común en los Estados Unidos. Tenemos algunas grupos indígenas con más de 20% con diabetes, y busco por números muy específicos sobre Ecuador, pero no pude encontrarlos. Y así no sé si hay algo más específico. Y así esto es una foto de la Federación Internacional de Diabetes sobre esto, porque es una cosa hay un focus para, porque hay como 6% de personas indígenas en todo el mundo ahorita, y estas personas tienen mucho más riesgo. Y dice aquí que parte de esto es estas personas en mucho del mundo, fue leyes y decisiones del gobierno que dicen que necesitan irnos, que no tienen sus tierra ahorita y todo, y esto tiene un efecto mal en la salud también. Esto es un video y hay subtítulos en español. Un momentito, y creo que es importante para entender en español, en el problema que personas indígenas tienen. There's a lot of debate and conversation currently looking at the role of genetics and environment in the problem that we see with diabetes in American Indian communities. So, for example, diabetes was exceedingly rare prior to damming the rivers in Arizona.
there was actually a fairly complete health survey done right around the early 1900s. And what they found was one documented case of diabetes among Southwestern tribes. So it was not a common health problem historically when people lived in a different environment and had different lifestyles. Then what we saw was damming the rivers in the 1920s and 1930s. And then by the 1970s, some of the local tribes had the highest rate of diabetes in the world. So we did not see a tremendous genetic shift between 1900 and 1970. What we saw was a tremendous change in environment and lifestyle. So when we look at the allocation of resources, again, looking at this from a policy perspective, we will work with some communities and spend many, many millions of dollars on genetics research in those populations. And at the same time, we won't spend $40,000 for a PE teacher. So we haven't prioritized the allocation of resources to reflect the needs of the communities. We've allocated resources to reflect the needs of policymakers and the medical research community. And this really is a social injustice. But looking at it from a broader perspective, we're seeing an explosion of type 2 diabetes around the world. It's not just American Indians. It's not just in this country, but in the whole world, in developing populations. What we've seen is a tremendous change in diet and processed foods and things like corn syrup, which makes the availability of sugar that much greater in processed foods. And as a result, we're seeing a tremendous increase of diabetes throughout the world. And that certainly is not genetic. The world has plenty of healthy food. We just don't distribute it equally. And the people who do not have access to healthier choices are the people and the populations that are suffering the most from diabetes. Esto es de un documentario que hay partes en el internet y se llama Unnatural Causes en inglés, y esto es muy bien para muchas cosas como esto. Pero, todo lo que dicen aquí es muy importante para la salud de todas las personas indígenas y también para personas pobres. Okay, so en resumen, para este parto, es importante saber, hay muchas causas complicadas en la epidemia de diabetes. Con tantas personas que desarrollan diabetes en todo el mundo, claramente no son solo elecciones personales que causa. Y esto, en mi experiencia, es algo que mis pacientes tienen mucha culpa sobre esto. Mucho, se siente la culpa y no es su culpa. Porque el mundo es muy complicado y con tantas personas con diabetes es muy difícil, y claro, no es algo de una persona, es algo de la sociedad, es algo, cambios de toda la manera en donde vivimos por muchos años. Si las personas no tienen acceso a alimentos o alimentos nutritivos, su salud se va afectado a largo plazo, y es importante que cuando hablemos con nuestros pacientes, hagamos todo lo posible para evitar que se sientan culpables por decisiones sobre las que tienen poco control. No queremos que sienten eso. Y para mirando hacia el resto del curso, son algunas cosas que vamos a hablar en las próximas semanas. Frecuentemente pacientes con diabetes tienen muchos miedos que frecuentemente no les dicen. Frecuentemente son preocupadas
cómo pueden cuidar a sus familias si no pueden trabajar, si no pueden ganar dinero, si no pueden hacer cosas en casa como cocinar y todo, si no poder seguir comiendo los alimentos que quieren o hacer las actividades que disfrutan. A veces muchas personas tienen miedo sobre esto y es muy difícil para hablar sobre esto por ellos. Y también están preocupados por la diabetes. Significa que sufriren y moriren y que no hay nada que puede ayudar. Y esto es algo que frecuentemente mis pacientes creen que no pueden hacer nada, especialmente inicialmente cuando, no he hablado con ellos por mucho tiempo. Creo que es importante que hablamos con nuestros pacientes y con todo de nosotros también, porque estamos trabajando muy duro todo el tiempo. También hay esperanza con tratamiento y apoyo. A personas con diabetes con el tratamiento necesario pueden vivir muy normal vidas. Podemos prevenir casi todas las complicaciones con tratamiento. Las personas no tienen que dejar de comer por completo sus comidas favoritas o alimentos culturalmente importantes. Y podemos trabajar junto con las familias para ayudar a hacer un plan. Es muy importante, especialmente si una persona con diabetes es la persona que necesitan cocinar por todos, o si hay niños con esto, porque si la familia va a trabajar juntos, es mucho más fácil para todos. Ok. Y esto es la lectura y ahorita tiene un caso y podemos hablar un poquito sobre la lectura primero si quieren o podemos tener el caso primero. No me importa. Creo que podemos hacer un stop, un pare para ver si es que hay preguntas. Ok. Ok, si alguien desea hacer alguna pregunta o algún comentario sobre la exposición realizada hasta el momento. Un momentito. Existía una pregunta en el chat. Ok, chat. Sí. En la pregunta decía si hacer el ayuno puede ayudar a la diabetes. Ya, ok. Un momentito. Voy a ver la primera pregunta y el segundo y todo. Y así no quiero olvidar nada. Ok. Sí. Ya, sí. Los hábitos alimentarios son un importe. And I'm happy to help Yeah. you. Oh, sorry. Good. No, ya, creo que esto es una cosa muy difícil y voy a decirlo en inglés. Y así estoy seguro que entiendo. So basically that when people have risk, eating poorly greatly amplifies that risk and increases insulin resistance. And the genetic risk for insulin resistance is necessary to have es necesario como punto is necessary for there being
a problem and people need to act on it. Does that make sense, or am I a little off on the end of that? Tal vez puedes repetir, Melissa, por favor. Oh, yeah, un momentito. Oh, ¿dónde? Okay, Zoom. ¿Dónde está mi chat? Un momentito. Okay, aquí. So, hay una pregunta. Los hábitos alimentarios son un importante amplificador del riesgo y la resistencia a la insulina. El riesgo genético de resistencia a la insulina es necesario como punto de partida para la mayoría de las personas. Melissa, I think that that question was already answered by Dr. J. Oh, okay. Okay, so there was another question about if ayuno can control the diabetes or something like that. Oh, yeah. So, yeah, es una pregunta muy interesante. Y hacemos investigaciones de esto en la universidad y tenemos personas con diabetes frecuentemente que solo ha tenido diabetes por un ratito o sí ha tenido un poquito más largo, pero con mucha insulina. Y con esto vamos a ver si con ayunas de 72 horas, y es mucho tiempo, si pueden bajar la insulina o si la diabetes son muy nueva, que, podemos bajar la insulina o tal vez bajar la azúcar mucho y es como en remisión de diabetes. Pero esto es difícil saber si funciona todo el tiempo. Parece que funciona para algunas personas, pero no para todos. Y frecuentemente para nuestros pacientes funciona por un ratito, pero no por, más de 9 meses más o menos. Pero Dr. Schuberg hace más investigaciones que me en esto. So if you want to talk a little bit about the fasting research and fasting and diabetes, that'd be great. Hello, everyone. I'm so sorry I was late. I'm delighted to be here with you and to learn with you. Buenas noches con todos. Mi nombre es Jay. Perdón por haberme ingresado tempranamente al curso. And I hope that my Spanish improves when we're learning together. Deseo que mi español mejore pronto y vamos a aprender todos. Fasting is a really interesting topic, as you've just heard, as it relates to type 2 diabetes. El ayuno es un interesante tópico aquí en diabetes. And at least in the United States, short fasts are very popular, like time-restricted eating. En Estados Unidos es muy popular en periodos cortos de ayuno o periodos intermitentes de ayuno en la población. We have found them not to be very helpful for long-term management, but they do sometimes help. I'm sorry. No son muy útiles a largo plazo para el manejo de la diabetes. But we have found if you're willing to do a 72-hour induction fast, followed by time restriction. I'm sorry. No, hemos encontrado que hacer unas 2 horas de este ayuno. 72 horas de ayuno. 72. Sí, mucho. 72. If you do a 72-hour fast, you actually sensitize the liver, and then after that, you can follow a low-carb diet or time-restricted eating and actually get some benefit. I have some intermittent, Susie. Okay, so if you, o sea, si usted puede parar
de comer por 72 horas, podemos hacer un aclaramiento hepático y luego empezar con una dieta baja en hidratos de carbono. Esto hemos visto que puede recuperar bastante bien al hígado. So it takes a little bit more in type 2 diabetes. Entonces es más importante para el manejo de la diabetes tipo 2. Sin embargo, todavía todo esto está en investigación, de lo que yo entiendo. Ujú. So we need more research, Jay. Ujú. Sí, necesitamos más investigación. ¿Hay alguna otra pregunta más o algún comentario, por favor? Yo tengo Ay, Carmita. un comentario porque mencionó que algunos países han puesto impuestos a Mm, los alimentos procesados y que estaban viendo si es que realmente funcionaba. En México, de lo ujú. que conozco, hace unos años pusieron justamente impuestos muy fuertes a la comida procesada, especialmente a las gaseosas, porque era un país de los que más consumía gaseosas, no sé cuántos litros por persona, era uno de los que más consumía, y pusieron impuestos fuertes, de tal manera que especialmente la población que tiene pocos recursos económicos empezó a dejar de consumir, empezó a consumir otro tipo de alimentos, y eso ya se está viendo en algunos resultados, porque son unos, que serán 4 años más o menos de lo que han impuesto esto, y ya están viendo que en los niños, especialmente los niños, la población infantil está bajando la obesidad. Entonces ya se va notando el impacto que tuvo la decisión política del gobierno de poner este tipo de impuestos, sobre todo a comidas ultraprocesadas y especialmente a las gaseosas. Cuando empezaron a poner más impuestos, hubo una queja de la población pensando que le iban a poner a todos los alimentos. De lo que yo recuerdo, el presidente explicaba que como su alimentación es básicamente de maíz, a esos productos del maíz no se iba a topar, que es la comida habitual de las tortas de maíz. Y eso fue una de las cosas que ya se está viendo resultados, ¿no? Sobre todo en población infantil. Comentario nada más. Gracias. Gracias, Carmita. Ok. Hay una pregunta más. Um, hay un médico o médica médico que trabaja en la Amazonía con poblaciones indígenas Mm. y pregunta si es que conocen, si tienen algún dato o estudio sobre estos grupos indígenas y, y diabetes, porque sus hábitos alimenticios han cambiado. Sí, ya. So, busque para algo más específico en Ecuador sobre las poblaciones indígenas y no pude encontrar mucho específico. Es como a veces hay un estudio muy pequeña, pero no mucho. Y así, muchas de las investigaciones son en otras partes de América Latina. Hay algo en los Estados Unidos. um, en México específicamente en América Latina hay un poquito más, pero yo no pude encontrarlo. Y así, si alguien puede, muy bien, pero ya, no sé. muchas gracias, Melissa. Jean-Pierre Labré tiene levantada la mano. Jean-Pierre, por favor. Sí, yo tengo una pregunta para hacer. So, in this case, what influences more about getting illness about diabetes? Being just sedentary, like sedentary lifestyle, or just the diet that the food that we eat? Yeah, I mean they're both really important. I think there is a huge part of we don't oh, lo siento, estoy en inglés porque la pregunta fue en inglés. Sí. So, los dos son muy importantes y es difícil a saber si, uno es mucho más importante porque los dos juntos son el problema más grande, pero creemos que es la comida es un poquito más peor que que problemas con actividad física,
pero, los dos juntos es, el problema. Y tenemos pacientes que a veces tenemos como una investigación pequeña para un paciente donde los pacientes comen y inmediatamente después se caminan por un rato, por como 20 minutos, pero no mucho. Y normalmente la azúcar no, no es tan alta. No para todos, no es para todos los pacientes, pero frecuentemente la azúcar es mucho más bajo y la azúcar sube no tan rápido, es más lente y menos alta en total. Pero es los dos, por seguro, pero no es, uno y la otra no importa. Pero creo que en el mundo que tenemos ahorita, frecuentemente el problema es comida y mucha comida. Muchas gracias, Melissa. Hay otra pregunta. ¿Qué se sabe de COVID como factor de riesgo de diabetes? Yeah, COVID. So, actualmente COVID es un factor de riesgo para tipo 1 y tipo 2. Sí, no es, no es bueno. Y parece que para tipo 2 tal vez es como algo de inflamación con COVID o posiblemente algo con cambios en vasos de sangre de la inflamación, que es parte de esto. Am, y también es un virus, es como otros viruses que pueden causar tipo 1. Y así, um, vemos los dos, tipo 1 y tipo 2 de COVID. Dr. Schubert, do you have anything else to add about COVID and diabetes? I think you mentioned it was related to both type 1 and type 2. Clearly, there is a global rise in type 1 in response to the COVID pandemic. Claramente hay un aumento de COVID, de diabetes mellitus tipo 1 en todo el mundo por la pandemia del COVID. And we're seeing an increase in people who are at risk for type 2 get type 2 or have their type 2 diabetes destabilize. Los pacientes que tuvieron, también hay un aumento de los pacientes con diabetes tipo 2 y los pacientes que han tenido diabetes tipo 2 y han tenido COVID, su diabetes se altera completamente. Yeah, no, es importante que no hay personas con no problemas con su glucosa que tienen diabetes, 2 meses después del COVID. Esto no va a pasar, pero sí, como Dr. Schubert le dijo que cuando personas son, todavía tiene glucosa alta, con esto frecuentemente la COVID sube más y es diabetes. Okay. Creo que podemos pasar el caso, Melissa, Jay, por favor. Yeah, so I'll let you do this part. Okay, so the next slide. Melissa, tenías el control de los diapositivas. Lo siento, gracias. Un momentito. So this, I hope, is a case of something that might be very common in one of your practices. Esperemos que este sea un caso que sea muy frecuente en su práctica médica. And you can see it both in English and Spanish. So basically, a patient's coming with recurrent complaints of a urinary tract infection. Básicamente, ustedes reciben a una paciente que tiene infección de vías urinarias de repetición. And when you kind of ask questions, this is the third time this year. Cuando le preguntamos, nos cuenta que es la tercera infección en este año.
And when you kind of ask probing questions, she doesn't have any of the symptoms of systemic infection other than dysuria. Al interrogatorio encontramos que no tiene preguntas o alteraciones sistémicas, solamente presenta con disuria. Including no fever or back pain. No tenía fiebre ni dolor de espalda bajo. But you do notice that she is overweight. Pero sí tenemos una paciente con sobrepeso. The next slide. Feliz. So as part of your evaluation, you get a urinalysis. Como parte de su evaluación, ustedes solicitaron un examen de orina, un memo. And you can see that she's got glucose in the urine, but no really other signs of infection. Ustedes encuentran que tiene glucosa en la orina positiva y ahí lo marcaron como 3 cruces, pero no hay otros signos de infección. But you have the ability to get both a glucose and A1C at the time in the office. I hope you can. Algunas veces, sometimes we do. Pero conseguimos que tengamos una glucosa en ayunas y también que tengamos una hemoglobina glicosilada. So I think I want to pause and see if there's any additional questions people want to ask before we ask our questions. Entonces, el doctor Jay va a hacer una pausa para ver si es que tienen alguna pregunta sobre este caso o qué otras preguntas que quisieran hacer a esta paciente. ¿No? Antecedentes familiares de diabetes o síndrome Ok. metabólico, tal vez. Yeah. Any family member with diabetes besides her? She's not sure, but she thinks that sounds common. No está segura, pero piensa que es algo común. Me gustaría a mí preguntar si la paciente tuvo hiperglicemia durante su embarazo. If she was with diabetes during pregnancy. She doesn't think so. Ella piensa que no. ¿Cuántos episodios de infecciones de vías urinarias en el año tiene esa paciente? Tuvo 3. Eso es lo que dijeron. Gracias, doctor. Yeah. How many times she had a urine tract infection in the last year? Yeah. 3 times, right? This Okay. is the third time she has it, but she's actually not always gotten care for them. Esta es la tercera vez que ha tenido, pero ella nunca ha tomado cuidado para tratar sus infecciones. Esta es una de las primeras veces que lo hace. Lo otro que me interesaría es saber cómo es el hábito alimentario de esta paciente. Si hay una cosa a investigar, podría ser en un día de alimentación y saber si hay una sobrecarga de carbohidratos con anterioridad, ¿no? Es que tengo ese dato. The diet that she has and if she has more carbohydrated diet than anything else. Well, yeah, so she works on a farm and she kind of eats things that she grows and can get access to. She doesn't know really if it's a lot of carbohydrates. But she does do a lot of walking and she is physically active. Trabaja en una granja. Ella puede cultivar muchos productos. Ella no conoce adecuadamente o no sabe adecuadamente si está comiendo una sobrecarga de carbohidratos. Es muy activa, camina todo el día y puede cultivar muchos productos. ¿Y cuál es el aspecto físico de la orina? How the urine shows when you see it before you send the lab into the lab. Yeah, so I'll just make an answer. So it's kind of not quite cloudy, but it is concentrated and a little bit darker than you would have expected. Es un poco espesa, no es muy transparente, es un poco más oscura de lo que normalmente se ve y está un poco concentrada. Carlito, había algunas preguntas en el chat también. Sí, Jay, family
past Family members. history and habits. Family history and habits? Yes. She says that her family has all kind of had similar lifestyles. They've kind of live in a rural area, they work on a farm, and they're all kind of busy, but someone had asked about body habitus. They all look about the same and have kind of thicker bellies. I don't know if that answered your question. Okay. Los familiares trabajan en la misma granja, todos son más o menos similares, entonces no podríamos decir algo más profundo. A todos se les ve la pancita. A todos se les ve, sí, son gorditos. Son gorditos. Hay otra pregunta. There is another question. Is cetones in the urine? Are there ketones in the urine? Ketones. No. No. Algo que llame la atención en el examen microscópico de la orina? Anything that that can we look in the urine test? Anything Yes, else you'll get that besides? back next. Yeah, you'll get that next week. Que eso vamos a responderte la próxima semana. The blood pressure. There was another Oh, question blood about the blood pressure. pressure. It's elevated. It's 134/84. Un poco elevada, 134/84. I have two questions more. Symptoms and signs of vaginal sepsis. So, yes, great question. She does admit to vaginal itching. Esta es muy buena pregunta. Tiene picazón vaginal. But has not had a lot of pain or other vaginal symptoms. No tiene mucho dolor vaginal o algún otro síntoma vaginal. And doesn't complain of discharge. No tiene una sepsis. No tiene secreción vaginal. No tiene secreción vaginal. Sí, es que en este momento se le preguntaría a las PES. Ya sería diagnóstico tardío para diabetes. Ok, sí. Las polifagia, o sea, todos estos ya son diagnósticos tardíos. Entonces, no sé, preguntar tal vez para confirmar un diagnóstico tardíamente. Okay, if we ask patient about the 4Ps, polyuria, polyphagia, polydipsia, loss of the weight, Pérdida de peso. weight loss. This is a kind of very late diagnosis for a patient. So I don't know if it's a good idea to ask for them right now. Yeah, I think it's okay to ask. She doesn't have polyuria. Excuse me, she does complain of polyuria, but no polydipsia, no polyphagia, no weight loss. Yeah, estaría preguntando. Dale. De todo esto solo presenta poliuria. Then Melissa, you want to do the next slide? There is another question, and Oscar López. Oscar, por favor, tu pregunta. Please, does she takes any medication? No medications. Wonderful question. And no allergies. Sí, Oscar preguntó si es que te toma alguna medicación, no alergias. There is another question. Is any dental chronic problems or maybe lipids problem? She's not sure. No, ella no está segura. No complaints. No se queja de dolor. So I have some questions back for you as it relates to Hay algunas preguntas para ustedes. And so you all can just chime in. You can see the questions there. Ustedes pueden ver las preguntas en la diapositiva. ¿Esta persona tiene diabetes? Sí, tiene diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta persona? ¿Cuál es la prevalencia de diabetes en Ecuador? ¿Y cómo varía según la raza o el grupo?
De acuerdo a lo que dijeron, 6% de acuerdo a la raza y el grupo. En las zonas indígenas, 6% hablaban, que casi es parecido a toda América del Sur. Okay. They say that the patient has diabetes, yes. The risk factors. Los factores de riesgo, alguien nombraba por ahí. La, La etnia, aparte de de la dieta, Sobrepeso. el exceso de peso, Okay. las infecciones de repetición están indicando que también es un problema, pero bueno. Es un problema, pero factor de riesgo. The ethnicity of the patient, race, the the excess of weight also, the way that she lives and what she eats maybe. Okay, what else? The blood pressure. I love it. So these are all really excellent points. Todos estos son importantes. Entonces, factores de riesgo, la etnia, el sobrepeso, la presión arterial y la manera como posiblemente ella come. In the US, sometimes we are slow to diagnose diabetes because we expect two tests separated by time. En Estados Unidos nos demoramos en el diagnóstico de la diabetes porque estamos esperando la segunda muestra de sangre con glucosa elevada. But you're very wise to know that a fasting glucose and a high A1C, there's no question if she has diabetes. Si tenemos dos pruebas, como en el caso de este paciente, donde tenemos una glucosa elevada en ayunas y una hemoglobina glicosilada en ayunas también elevada, el diagnóstico por seguridad es diabetes. And I think it's good that you're all thinking about the risk factors because her complaint was her urine, and now you have to take a whole new history for diabetes. Estoy muy contento de que todos pensamos en los factores de riesgo. Acuérdense que la paciente vino por una queja que era una enfermedad urinaria y ahora nosotros tenemos que tomar toda una nueva historia clínica sobre diabetes a esta misma paciente. And you mentioned that she would be at higher risk because of her activity and her habits. Ustedes dijeron que esta paciente tiene un alto riesgo para diabetes por su actividad y también por su dieta. But even a higher risk because she also is an indigenous person. Y también por su etnia, ¿no? Porque es una persona indígena. So how would you approach this patient given that background and that history? Entonces me gustaría saber cómo ustedes van a manejar a esta paciente, tomando en cuenta su historia y sus antecedentes, especialmente su antecedente étnico. ¿Alguien? Bueno, si queremos enfocarnos en un cambio integral, hay que primero trabajar con la parte nutricional. Tengo que conocer, y en atención primaria esa es una ventaja, que los centros de salud podemos ir al domicilio de la paciente y ver su entorno qué es lo que tiene para alimentarse. Entonces puedo hacer una educación en base a lo que tengo con esta paciente y decirle o enseñarle en su plato cómo distribuir carbohidratos, cómo distribuir proteínas, cómo distribuir elementos no almidonosos para que haya una mejor alimentación, empezando por ahí. Obviamente, con el proceso de infecciones a repetición y ya siendo una paciente con sobrepeso y que está con una elevación de la presión arterial, las guías lo que indican es que debo ponerle metformina a esta paciente. ¿Sí? Entonces tengo que también ya agregar metformina. A más de eso, tengo que adaptarme a las condiciones de la etnia y pudiera indicarle que aumente la intensidad de actividad física, obviamente para prescribir la actividad física, ver qué es lo que ella suele realizar y decirle cuál es la diferencia de la actividad que ella realiza comúnmente y cómo puedo hacer una adaptación a una actividad que realmente me haga consumo de energía, sí, consumo de calorías. Es obviamente que tratar el proceso infeccioso, pero mientras no controlemos los niveles de glicemia, pues no se va a controlar tampoco la infección. Así que hay que hacer un manejo de la infección urogenital
con una antibioticoterapia que mejor se adapte al paciente, investigando obviamente antecedentes alérgicos. Es lo que yo haría por mi parte. Para mí sería un seguimiento, en este caso, como digo, en atención primaria, la ventaja que tenemos en Ecuador es que podemos acercarnos al paciente con mayor facilidad, así que puedo programar visitas y ver cómo se va adaptando la paciente al nuevo régimen alimentario, así hasta conseguir las metas deseadas dentro de los 3 primeros meses. Okay, in Ecuador, as family doctors, as primary care caregivers, it's easy to go and do family home visits. And if I do that, it will be good to know what the patient is eating. And according of what she can eat, I can I can prescribe a good diet for her. Teaching her how to use the carbohydrates, the proteins, etc., etc. So through a home visit, it would be easier. The other, the other thing that I would do is to see, to evaluate the kind of exercise that she does, and maybe change it or add more exercise to have more calories down through exercise. And I will add metformin because I think she's at the point that she needs to add metformin and to treat the vaginal infection that the patient has. But we know that if the diabetes is not under control, the vaginal infection won't be under control either. And I will do a follow-up with home visits too. Okay. That's a very comprehensive approach. I really love that. And that is so wonderful that you can do home visits because you learn so much more than you would in the office. Ok, está muy contento de que podamos hacer visitas domiciliarias. Lo que se explicó anteriormente es una aproximación diagnóstica integral y de esta manera se puede trabajar mejor con los pacientes. And you highlighted something that's very important. People with diabetes type 2 typically have no idea they have the condition. So they're either found at the time of screening or the time of some other problem like this. Ustedes dijeron algo que es muy típico e importante. Los pacientes con diabetes tipo 2 generalmente no saben que son diabéticos tipo 2 y nosotros generalmente hacemos el diagnóstico si es que hacemos un screening o un tamizaje para diabetes o si es que tienen alguna otra sintomatología y a través de este cuadro clínico llegamos al diagnóstico de diabetes tipo 2. And we'll talk about it later, but there's also plenty of other things we'll need now to look for now that we know that she has diabetes, like diabetes-related complications. Ya, también es importante que vamos a hablar más adelante sobre algunos otros temas más sobre diabetes, pero tenemos que no perder de vista que tenemos que buscar las complicaciones o prevenir complicaciones en los pacientes diabéticos. I guess one question I have for the group is there anything you would do uniquely different based on her race or ethnicity or her living experience? Tengo una pregunta más. ¿Ustedes harían alguna cosa especial, específica en este paciente, aparte de su etnia, de sus condiciones de vida? ¿Harían algo más específico de lo que ya hemos hablado? Tendremos que buscar también una manera de acercarnos, porque el hecho de saber que tiene el problema de diabetes, eso también le causa un impacto. Muchos pacientes se deprimen, entonces tendríamos también que hacer un abordaje con su parte psicológica para que darle una buena información y un buen acompañamiento. Ok. Marina López, oh, go. Sí, Ok, hola, buenas noches, Susi, buenas noches a déjame, todos. Marina, déjame traducir Claro, antes de que hagas la pregunta. Okay, I also will do a psychological evaluation because most of the people, when we told them that they have diabetes, they don't know how to react, how to manage that. Okay, Marina.
Bueno, yo creería que como médicos de familia debemos investigar a todo el complemento familiar. Y como habían dicho que tiene la familia, son obesos o por lo menos tienen el aspecto pícnico. Entonces también me extendería un poco más investigando realmente los antecedentes de la paciente, aunque dijeron que no los tiene o que ella no sabría. Y también en base a la repetición de infecciones de vías urinarias sin un manejo adecuado, le haría un urocultivo porque con el antecedente que estamos pensando en una diabetes ya establecida, entonces también es importante ver la bacteria, ¿no? Eso. Gracias. I also will investigate more about her family members, if they have diabetes too or not, because most of them they are they are overweight. And also I will do a urine culture in this patient because she already has diabetes and she has chronic urinary tract infections, or at least 3 times. And that's why we need to know the bacteria that is causing the infection and to treat real well this infection with the real antibiotic for that. Sure. So I think you all bring up some really important points that you're going to deal with the acute problem, but you're just now starting a journey with this patient to understand how you can reduce their risk of having a chronic metabolic disease. Ustedes han hecho muchos aportes importantes para el manejo agudo de esta paciente con diabetes, pero también han traído a la mente cómo hacer el manejo de una condición crónica. So you will end up evaluating her for cardiovascular disease, diabetes complications such as her eyes, her kidneys, or neuropathy. Entonces ustedes van a terminar también haciendo la evaluación para las condiciones crónicas, como son alteraciones de los ojos, la neuropatía, alteraciones renales. But I love that you mentioned making sure that she understands, she has support, and involving her family, because her whole family could be affected by this, and this is a chance to improve the health of not only the patient, but her family. Pero me encanta oírles la aproximación diagnóstica de la paciente, no solo en ella, sino también hacia toda la familia, porque este es un momento adecuado donde podemos hacer el diagnóstico de algún otro miembro más. And we'll talk about all these topics when we have these sessions over the next couple months. Nosotros vamos a topar todos los tópicos que ustedes han traído esta noche en las sesiones próximas de este curso. Alexandra Guanapatín, sola mano. Alexandra, por favor. Bueno, sí, buenas noches. Una consulta. Bueno, más que consulta es también, podemos tener el caso que la paciente con la ayuda psicológica y todo pueda aceptar su condición, pero también tenemos casos en los que los pacientes no aceptan la condición y es sumamente difícil el manejo de ellos porque no se apegan al tratamiento, sobre todo al no consumo de azúcar, aunque Melissa decía que obviamente no se les puede, se trata de no prohibirles el tema de la comida, el tema de tratar de ubicar qué es lo que ellos comen y tratar de mantener y ordenar su comida, pero sí el tema del azúcar es algo que prácticamente es lo que se les quita, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo abordar ese tipo de pacientes que son muy reacios a su diagnóstico y muy reacios a pegarse a pegarse a un tratamiento? Okay, she has a question, and the idea is that the patients that accept that they are diabetics, they usually get used to a new diet and more exercise, but many people deny that they are diabetics. So it's so hard for us to manage that kind of patients because when we talk about diet, they don't want us to accept that they need to get rid of sugar on their diets. And so that's why it's so difficult to manage that. Do you have any idea of how to treat these patients? Go ahead, Melissa. Yeah, so frecuentemente cuando tenemos estos pacientes,
usualmente tiene miedo de algo, like es miedo de las complicaciones, es miedo de algo en su familia, pero es diferente para cada uno. O a veces, like, siente la culpa muy fuerte. Hay personas, especialmente si hay muy religiosas, a veces sienten la culpa muy fuerte y esto es difícil. Y así, que pueden hablar con la familia o un grupo para educación o apoyo o algo, pero para mucha de gente como esto es cuando ellos saben que usted está aquí para ellos y pueden hablar con usted por mucho tiempo, poco a poco, eventualmente algo cambió. Es como una relación con más y más tiempo que normalmente cambio estas personas en mi experiencia. Y no sé si Dr. Schubert, I don't know if you have anything more to add. No, it sounds good. Yeah. Ok. ¿Qué So is there más? another slide? Creo que no. Voy a ver. No, there is Ah, another one. The no. last one. Oh, last one. Okay, last one. So there was a question that came in the chat that I think is worth addressing. The question was about diabetes insipidus. Mm. And of course, diabetes insipidus can also present with polyuria. But a key difference that you could even see in the family. Oh, so let me stop and then if you want to translate, and then I'll say the thing. Ok, había una pregunta en el chat sobre que el paciente podría tener diabetes insípida y sí, la diabetes insípida tiene poliuria, pero, go ahead, Jay. In diabetes insipidus, the urine will be dilute, but it will be, and it'll have no glucose. Pero recuerden que en la diabetes insípida la orina va a estar diluida y no va a tener glucosa urinaria. In diabetes mellitus, it'll have glucose in the urine and it will be concentrated. En la diabetes mellitus la orina va a tener glucosa y va a estar concentrada. So sometimes you can tell just by the urine that it may not be that. Y nosotros muchas veces podemos, solamente al mirar la orina o al ver la orina, podemos decir que no es una diabetes insípida. ¿Ok? Okay. Ok. Okay, The so next slide. Oh, no. no, no. La última slide solo es quiero saber si ustedes quieren algo tópico o si hay algo que pasa muy frecuentemente en las clínicas, o, algo que quieren nosotros hablar sobre, sabemos en las próximas semanas. So, si hay algo, puede escribirlo en el chat. Y en el futuro, va a ser muy bien si algunas personas pueden traer un caso. No es necesario para el próximo vez, pero vamos a hablar si alguien quiere para, en un mes más o menos en la próxima clase. Ok, gracias, Melissa. Entonces, si es que hay algún tópico en especial, ustedes tienen el calendario de los temas. Si ustedes quieren tener un tópico especial, tal vez, si no lo pueden saber ahorita, tal vez nos pueden escribir a la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar y poner como que quisieran tal vez este tópico que no está en el calendario. También vayan preparando los casos, como dice Melissa, para que dentro de un mes alguien de ustedes pueda presentarlos. De eso se trata este curso. También les quiero recordar que van a tener un test, lo que nosotros llamamos un pretest, colgado en el aula virtual para que puedan ustedes ir contestando. Acuérdense que este es un requisito porque tenemos que tener un pretest y un post-test para obtener el certificado de educación médica continua. No sé si es que hay algún comentario o pregunta final. Melissa, Jay o algún participante, por favor. El pretest, ¿por qué medio lo envían?
Va a estar colgado en el aula virtual, así es que tú tienes Ya, cómo es entrar. que yo tengo inconvenientes con el aula virtual. Me sale error, no se me habilita. Yo hoy día Ya, quise entrar y no no pude. pudiste. Ya, por favor, tienes que escribir a Estuardo para que él te ayude. Eduardo. Ujú, Que ¿ok? Estuardo o el correo de la CENF, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Algún otro problema o algún otro inconveniente? ¿No? Ok, entonces quedamos atentos. No sé, Miguel, si quieres cerrar la reunión del día de hoy, que estamos a tiempo. De mi parte, muchas gracias a todos los participantes. Gracias, Melissa. Gracias, Jay. Creo que tenemos un buen comienzo y vamos a seguir aprendiendo y disfrutando de este curso. Muy bien, muchas gracias, doctora Susi, doctor Delito, por ayudarnos en la traducción, a la doctora Melissa Vélez, al doctor Jay Yubrock también, por todos esos conocimientos que nos han brindado en esta noche, a todos los participantes y todas las preguntas que han realizado en cada una de esta información. Bueno, les quería mencionar que en relación al aula virtual, se está realizando los chequeos técnicos para el aula virtual y entre mañana y pasado mañana ya les volvemos a activar. Por favor, pueden también, se va a colgar este video de forma asincrónica y eso es importante para aquellas personas que tuvieron que salir por cuestiones de familia o también de su trabajo el día de hoy. Y podrían ver nuevamente para que puedan dar el examen que es del de pretest, que se va a colgar en esta semana y podrían realizarlo hasta el fin de semana. Con eso vamos a tener conocimiento previo a este curso de todos los integrantes que nos hemos dado cita al mismo. Queremos agradecerles de parte de la Junta Directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar y de cada uno de los socios, a quienes todavía no son parte de esta sociedad, pero nos están acompañando e invitarles a que también puedan asociarse y ser parte de los cursos que vamos a seguir realizando en este año. Bueno, les agradezco y una excelente noche.